finalidad del Instituto de Ciencia Política y Derecho Constitucional es desarrollar la discusión de problemas sociales que estén relacionados al tema constitucional y dar modestamente algunas ideas, algunas propuestas que puedan servir para solucionar a los problemas que se presentan a diario. Para el día de hoy, continuando con nuestra propuesta del tema de género, de la problemática del género, el día de hoy nos va a acompañar dos integrantes del Instituto de Ciencia Política y Derecho Constitucional, la doctora María Elena Vilgapoma Salas y Mónica Pérez Yimpe, que ya estuvo la ponencia pasada cuando hablaron sobre las cuestiones de género y la problemática y la complejidad de su problema, ¿no? Entonces, el día de hoy nos toca presentar las ponencias respecto al tema de cuotas de género, para lo cual voy a establecer que cada una de las ponentes tendrán 25 minutos para desarrollar en esta primera ronda las líneas generales de las ideas concernientes a la cuota de género, a la problemática de la cuota de género que se presenta tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y luego de allí tendrán 10 minutos más cada una para poder complementar sus ideas. Asimismo, a todos los integrantes les señalamos que por interno pueden estar escribiendo sus preguntas para que una vez terminadas las ponencias podamos correrle traslado a las ponentes y de esa manera puedan absolverlas. Bueno, sin dilatar más, ya que nos hemos demorado un poco en iniciar esta ponencia, doy pase a la doctora María Elena Vilcapoma Salas para que inicie con su temática. Adelante, doctora. Buenas noches. En primer lugar, agradecer al Instituto de Ciencia Política y Derecho Constitucional por abordarse estos temas de actualidad. Bien, vamos a desarrollar este tema, las cuotas de género. En primer lugar, queremos partir planteando la siguiente pregunta. ¿Por qué no existe una mayor presencia de la mujer en los espacios políticos? Si bien es cierto, se reconoce formalmente a la mujer los mismos derechos que el varón, pero el problema se presenta de que ésta en la realidad, en la práctica, no ocupa los mismos cargos de decisión política que el varón, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la igualdad formal no es igual a la igualdad sustantivo material y es precisamente ese el problema. Entonces, si nosotros revisamos, por ejemplo, las estadísticas, podemos advertir que la mujer se encuentra subrepresentada en realidad en ciertos espacios políticos, ¿no? En realidad, ¿qué se requiere? Reivindicar a la mujer. Y es claro que existe una discriminación estructural a la mujer. Si revisamos, como decíamos, la estadística, en el Congreso, en la actualidad, en el Congreso de la República, solamente contamos con 26% de mujeres congresistas. A nivel del gobierno regional no existe participación de mujeres. En cuanto a las alcaldes provinciales, su participación de las mujeres es de 4% y alcaldes distritales solo el 5%. Es claro que la mujer se integra a la ciudadanía y se le reconoce como tal mucho después que el hombre. Es así que en el año 1955 se reconoce el sufragio, el derecho al sufragio de la mujer. Y esto obviamente que implica que la mujer es incorporada a la sociedad, mejor dicho, como ciudadana mucho tiempo después que el varón, ¿no? Y en este punto quiero señalar algo que es muy importante, ¿no? Rousseau mencionaba en relación al contrato social
que para que se pueda llevar a cabo este pacto social, necesariamente debíamos estar ante sujetos de derechos, de derecho e igualdad, ¿no? O sea, hombres libres e iguales. La mujer no está contemplada, la mujer no participa dentro de este pacto social, no es parte de este contrato social, según Rousseau. ¿Por qué? Porque esta no tiene la condición de ser igual. Entonces, esto es muy interesante porque esta ficción de la existencia de un pacto social que legitima a los individuos libres e iguales, quienes en aras de garantizar su seguridad, la propiedad y la vida colectiva, ¿no?, limitan su libertad, de este pacto no participa la mujer. Entonces, Pateman al respecto dice, ¿qué ha pasado, no? Que el hombre participa del pacto social, pero la mujer no. La mujer se queda en el estado de naturaleza. Y bueno, y según Rousseau, ello se debe a su anatomía, a su cuerpo, que es su sello de desigualdad. No la considera igual al varón. Entonces, se construye, ¿no? Se construye la diferencia sexual, construye en realidad la diferencia política, ¿no? En la realidad, sabemos de los estereotipos, sabemos de los prejuicios y de una serie de factores sociales que impiden que la mujer pueda ocupar los mismos cargos de decisión política que el varón, ¿no? Es decir, si bien es cierto, lo puede hacer, pero le cuesta más a la mujer y no los ocupa en la misma proporción. Es evidente que existe una brecha significativa entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, la mujer en promedio trabaja 12 horas más que el varón, pero la gran diferencia es de que ese trabajo no es remunerado. ¿Por qué? Porque la mujer dedica muchas horas al cuidado de personas dependientes, al trabajo en casa, al trabajo doméstico. En consecuencia, el varón tiene mayor posibilidad de dedicar ese tiempo a otras labores que le implican un ascenso de repente académico, un ascenso en su profesión. También debemos tomar en cuenta que para la mujer es mucho más difícil conciliar los intereses familiares con los intereses profesionales, la vida familiar con la vida profesional, ¿no? Y entonces, y esto es evidente, para un empresario es mucho más costoso contratar a una mujer porque puede ser de que sale embarazada y el tema de la licencia le va a implicar, de la licencia por maternidad, le va a implicar un efecto al empresario, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que hacen que la mujer se encuentre en una situación de desequilibrio frente al hombre. Bien, en cuanto al contexto constitucional, la Constitución, bueno, reconoce la igualdad en el artículo 2, inciso 2, la igualdad ante la ley y el derecho a no ser discriminado. Sin embargo, a diferencia de otros países, como por ejemplo España, no hay un reconocimiento expreso de que el Estado deba llevar a cabo estas llamadas acciones positivas. En el caso de España, por ejemplo, dentro de su Constitución, reconoce que los poderes públicos deben promover condiciones para que la igualdad de los individuos y de los grupos sea real y efectiva. Y dentro de esta se encuentra, obviamente, la mujer.
En el caso peruano, sin embargo, sabemos que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, en el artículo 4, numeral primero, señala que la adopción por los Estados partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres no se considera discriminación en la forma definida en la presente convención. Estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y de trato. Entonces, la CEDAW reconoce esta posibilidad de utilizar acciones positivas para tener el efecto de equiparar las desigualdades entre hombres y mujeres. En el artículo 7 señala que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y en particular garantizar a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas y asimismo ocupar cargos públicos. También podemos mencionar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belén do Pará, en el artículo 4 señala: toda mujer tiene el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. En este punto debemos citar a Fernando Rey Martínez, nos habla de la igualdad de oportunidades y que el Estado debe facilitar esta igualdad de oportunidades e igualdad de trato, ¿no? Que no es que la igualdad de trato sea la regla y la igualdad de oportunidades la excepción, sino más bien vienen a ser dos caras de la misma moneda. Y se necesita que el Estado asegure esta igualdad de oportunidades. De esta manera, se entiende que la acción positiva implica la adopción de medidas específicas para favorecer ciertos colectivos, que en este caso, bueno, son las mujeres, pero podrían ser, por ejemplo, las personas con discapacidad, podrían ser ciertas etnias, minorías raciales, de tal forma que se busque equiparar esta situación de desequilibrio. Debemos diferenciar las acciones positivas con la discriminación positiva, que por lo general se confunde. La discriminación positiva implica un trato diferenciado, concreto, a algún integrante del grupo mayoritario, ¿no? En este caso, si hablamos de mujeres y hombres, sería el caso de los hombres. Es un trato diferenciado, pero a un integrante en específico, en concreto. Uno de los primeros casos que se analizó a nivel europeo fue el caso Calanque. Y bueno, lo voy a mencionar porque es muy interesante, en el cual, bueno, se deriva el siguiente conflicto. Bueno, la ley de Bremen establecía que en ciertos sectores donde había ausencia de mujeres se podía determinar, en el caso de concursos públicos, cuando existe un empate entre hombre y mujer, con las mismas capacidades, con las mismas calificaciones, se le daba la preferencia a las mujeres y el cargo a las mujeres porque estaban subrepresentadas, ¿no? Pero este es un tipo de discriminación positiva. Cuando hablamos de las cuotas de género, nos estamos refiriendo más bien a un caso de acción positiva o afirmativa, en la cual el Estado interviene para equiparar la posición de los hombres y las mujeres, que a través de las cuotas de género determina ello.
Muy bien. Por primera vez las cuotas de género se han reconocido en el Perú en el año 1997 y consideramos que sí ha significado cambio, especialmente en el porcentaje. Antes de la cuota de género había una participación del 11% de mujeres, mientras que a la actualidad al 2018 era 26% y en la actualidad 26%, ¿no? Entonces, las cuotas de género, ahora lo vamos a ver, tienen un efecto simbólico importante, pero como lo hemos leído y lo establece la CEDAW, son medidas temporales, ¿no? Las cuotas de género deben ser aplicadas de forma temporal, tienen un efecto simbólico importante, porque pensemos en aquellas mujeres mucho más jóvenes, observar que en aquellos altos cargos de decisión política o altos cargos en general, observar la presencia de mujeres es muy alentador, ¿no? Entonces tiene una carga simbólica, pero no es suficiente. Tiene un efecto cuantitativo, pero lo que en realidad para hacer el cambio lo que se requiere es un efecto cualitativo. No es solamente la representación de las mujeres o la presencia de las mujeres, sino en qué medida estas mujeres llevan a cabo los intereses de sus representadas. Es decir, cuál es el efecto de la presencia de las mujeres, si hablamos de caso del Congreso, en proyectos con perspectiva de género, por ejemplo. Bien. Debemos tomar en cuenta que en la actualidad, ¿no? Y bueno, y en el Perú, en realidad hubo toda una evolución. En el año 2000, por ejemplo, se incrementó la cuota del 25% de representación de varones o mujeres en las listas parlamentarias y municipales. Se incrementó al 30%. En el 2002, la cuota del 30% incluyó además las elecciones a cargos municipales y se incorporó también para las elecciones regionales. En el 2004 se extendió a la lista de candidaturas para el Parlamento andino. El año pasado se modificó la ley orgánica de elecciones a fin de que, bueno, se estableció una cuota de género progresiva, ¿no? En el 2021 se debía aplicar el 30% de la lista de candidatos, tanto para el Congreso, el 40% en la lista de candidatos al Congreso, 45% para el año 2026, y en el año 2031 ascendería al 50%, ¿no? Como sabemos, el día de hoy ha sido promulgado. Esta situación, bueno, ha cambiado. Se va a aplicar tanto la alternancia como la paridad, ¿no? El 50% en la lista de candidatos y la alternancia hombre-mujer y hombre-mujer en la composición de la lista de candidatos, tanto para el Congreso, para el Parlamento andino, también en el caso de las elecciones de gobiernos regionales, municipales, y también para la presidencia y vicepresidencia, ¿no? Entonces se ha incrementado, digamos, en proporción. Como vamos a ver enseguida, la paridad no necesariamente implica proporción, incremento del porcentaje. Se habla de cuotas, pero en realidad vamos camino hacia la paridad, ¿no? Y como les decía,
hablar de paridad no necesariamente implica incrementar el porcentaje. Creo que hablar de paridad implica algo más. Eso lo vamos a ver. Pero antes de ello, debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Las cuotas y la paridad son efectivas para feminizar el espacio político representativo? Es decir, para superar la discriminación estructural hacia la mujer. Fíjense, cuando hablamos de cuotas de género, tiene un efecto, como les decía, un efecto simbólico importante. Tiene un efecto de impulso importante, ¿no? Transformador, ¿no? Y eso lo vimos en el Congreso cuando en el año 97 se implementó las cuotas de género en la lista electorales, ¿no? La lista de candidatos. Sin embargo, en el caso de las cuotas de género hay ciertas deficiencias y estas es bueno anotarlas. En primer lugar, lo que se busca es la presencia de ideas, es decir, la presencia de mujeres, pero acompañadas de ideas, de propuestas. Entonces, lamentablemente, con la cuota de género se podría asegurar cierta presencia de mujeres, pero estas podrían tener otros intereses que no sean consistentes con la perspectiva de género. ¿Qué más? En el caso, por ejemplo, de las cuotas de género, también puede tener un efecto adverso. Y esto se percibe porque hay muchas feministas que no están de acuerdo con las cuotas de género, las consideran innecesarias. Y es claro, ¿por qué? Porque los hombres, por lo general, aquella mujer que ingresa por la cuota de género, la ve un poco por sobre el hombro, ¿no? Ingresó por el tema de la cuota y no está debidamente capacitada. Este es un problema, la meritocracia, si realmente obedece a la meritocracia el hecho de que ciertas mujeres ocupen estos cargos de decisión política o es efecto de la cuota. Muy bien. Entonces, lo que se busca en realidad es de que la presencia de la mujer no sea solamente cuantitativa, sino cualitativa. Y ello se puede alcanzar a través de la paridad, pero no entendida la paridad solamente como actualmente se entiende, ¿no? El incremento del porcentaje en la lista de candidatos, ¿no? Para el Congreso, por ejemplo, al 50%. No, sino que hay que entender la paridad en realidad como parte de la democracia paritaria. Ya hablábamos de Rousseau y anotábamos que en el caso de la mujer, esta se incorporó a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el Estado ya estaba organizado y sin presencia de ella. Entonces, la mujer en su ciudadanía tiene en realidad que ser reivindicada. Entonces, tenemos que hablar en realidad de democracia paritaria. El uso de las cuotas o de repente de la paridad en cuanto a porcentajes tiene que ser el estrictamente necesario, pero es parte de esta paridad democrática, que no solamente implica el espacio público, sino también el espacio privado. Es necesario adoptar ciertas medidas que involucren transformar el espacio público, es decir,
la sociedad se compone por hombres y mujeres. Y en ese sentido también el espacio público debe estar compuesto por hombres y mujeres, ya sea en cargos de decisión política, ya sea en espacios, de repente hablamos de el espacio privado, acondicionar que la mujer pueda concordar sus tareas domésticas con las tareas profesionales, y mejor dicho, democratizar ese aspecto, ¿no? No solamente la mujer tiene que desarrollar esas tareas, sino que debe ser compartido. ¿Y cómo se hace el cambio en realidad? Hay quienes proponen una modificación constitucional. ¿Qué quiere decir ello? El artículo 43 dice: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Aquí les proponen que se debería reconocer la paridad constitucionalmente y la República del Perú es paritaria, democrática, social, independiente y soberana. Ese sería el cambio. Pero ello implicaría un trabajo mucho más profundo de transformación, de reivindicación de la mujer, que atraviese por una reforma normativa los diferentes espacios. Me refiero al espacio laboral, a nivel civil, administrativo, que incorpore la mujer en la sociedad. El tema de las cuotas yo creo que solamente viene a ser la punta del iceberg, es un aspecto en el que se debe trabajar. En realidad, al ser las cuotas temporales, más bien estas deberíamos prescindir más bien de las cuotas. ¿Por qué? Porque todo este esquema, todo, digamos, estos factores sociales que impiden que la mujer se encuentre en la misma posición que el varón en las diferentes esferas, tanto pública como privada, deberían abolirse. ¿Cómo? En realidad es muy complejo, pero un factor importante es la educación que debe impartirse a todo nivel, a nivel inicial, universitario, a nivel laboral, a nivel de los espacios de trabajo empresarial. Entonces, es un tema que debe ser trabajado. Bueno, ese era un punto que queríamos abordar sobre el tema de las cuotas. Y bueno, sobre este aspecto de la paridad que mencionamos, otro factor importante también son los medios de comunicación. Se requiere un trabajo a través de los medios de comunicación para poder eliminar y transformar la sociedad, eliminar los estereotipos, transformar el pensamiento en realidad muy arraigado en ciertos sectores sobre el rol de la mujer y la posibilidad de que ésta pueda ocupar cada vez más espacios de decisión política. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Vilcapoma Salas. Ahora, para continuar, daré la posta a Mónica Pérez Yimpe para que pueda continuar con su ponencia. Adelante, Mónica. Buenas noches con todos, gracias por la invitación y muy interesante la disertación de la doctora María Elena. Pues bueno, voy a tratar de abordar desde un punto histórico, pero sin antes no mencionar que, por ejemplo, siempre la mujer y los derechos que se han ido buscando siempre han estado en constante movimiento, ¿no? Por ejemplo, siempre se han buscado dos derechos, el derecho a elegir y el derecho a ser elegida. Entonces, esta lucha no es desde hace 10 años, 20 años, 100 años, sino es una lucha, por ejemplo, que es desde 1600 que empiezan ya a aparecer escritos, ¿no? Y que siempre se han ido postergando, tanto como, por ejemplo, decían, ¿no? Que incluso antes de que se apruebe la reforma,
que se apruebe la paridad en nuestro sistema jurídico. Por ejemplo, decían que íbamos a llegar al 50% todavía en el año 2031, o sea, es decir, 10 años, 11 años más tarde, ¿no? Entonces, vamos a empezar a citar históricamente, ¿no? Por ejemplo, hay una obra bien interesante que aparece en 1668. En esta obra, ¿qué nos empieza a decir? La obra es de Paulin de la Barre. Esta obra está titulada como La igualdad de los sexos. En esta obra ya empieza a hablarnos, por ejemplo, de que las mujeres deben de recibir derecho a la educación. Entonces, en esta obra, si nosotros empezamos ya a analizar, es como que se van dando ya pinceladas, ¿no? Ya se va se empieza a cuestionar, ¿no? Sobre los derechos de la mujer. De ahí de ahí nos vamos a ver, por ejemplo, la Revolución Francesa de 1789. Yo sé que la mayoría conoce que en esta revolución se dieron 3 valores, ¿no? Que siempre nos han enseñado: la igualdad, la libertad y la fraternidad. Y con estos 3 valores, ¿qué se hicieron? Se hicieron el reconocimiento de los derechos del hombre y el ciudadano. Pero si nosotros volvemos a leer el reconocimiento de los derechos del hombre y el ciudadano, pero no hace mención hacia la mujer, ¿no? Incluso la palabra fraternidad se dice que si tú buscabas en esos tiempos y querías interpretar, que te decía que era la fraternidad, la amistad que había entre hombres. Entonces, como surgió esto en 1789, ¿qué pasó? En 1791 vamos a tener a la escritora Olympe de Gouges. Esta escritora, a modo de protesta, hace una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Y en esta obra, ¿qué se dice? Por ejemplo, cuando hace esta declaración, hace mención también de que no se estaba dando reconocimiento a la mujer, ya que incluso, por ejemplo, en esos años, por más que se hablaba de la igualdad, no, por ejemplo, la mujer todavía no podía heredar, no tenía derecho a la propiedad. Entonces, hace tanto esta protesta que al final, por ejemplo, la autora de esta declaración, pues, fue guillotinada, ¿no? De ahí tenemos la obra por ejemplo, mientras que eso sucedía en Francia, en Inglaterra teníamos la obra, por ejemplo, de Mary Wollstonecraft, ¿no? Que acá incluso creo que acá lo tengo, esta obra, que incluso dicen que esta obra aún hoy en día está vigente. En esta obra, ¿qué nos habla? Acá ya es más específico. En esta obra nos dicen, la mujer tiene que participar sí o sí en política y que también tiene que estar sí o sí en el Parlamento. Entonces, esta obra fue tan fundamental que pudo coadyuvar a que, por ejemplo, conocemos la etapa del sufragismo, ¿no? Y ahora sí, en ese entonces estamos en 1792. Volvamos nuevamente a Francia. Y en Francia, ¿qué pasaba? Como no se había incluido, no se estaba dando lo que es la igualdad hacia la mujer, lo que surgió fue lo siguiente: empiezan a crearse lo que son los cuadernos de quejas. Estos cuadernos de quejas eran los escritos que hacían las mujeres en protesta porque no se estaba dando la igualdad. Y eso, que la igualdad era el valor que tanto incitó lo que es la Revolución Francesa, ¿no? Incluso, y en estos cuadernos de queja hay una cita bien curiosa, ¿no? Y lo voy a leer. Dice: un noble no puede representar a un plebeyo, un hombre no puede representar a una mujer. Quiere decir esta cita que, por ejemplo, la visión que tenga una mujer va a ser totalmente distinta a la visión de un hombre. Y los derechos que las mujeres podamos exigir y podamos pedir, incluso van a ser derechos que no tengan los varones. Por ejemplo, el derecho al aborto terapéutico, el derecho a recibir lo que es la planificación familiar. Entonces, vamos a seguir en la historia. Y como todos sabemos, en esos años, como ya había un movimiento que se estaba gestionando, hubo una represión sangrienta en lo que eran, por ejemplo, de los años de 1793 a 1795. Por ejemplo, en esta era, ¿qué habían hecho? Era totalmente prohibido poder asistir a lo que son a las asambleas políticas. Las mujeres tenían totalmente prohibido. Ahora, si tú, por ejemplo, escribías o decías algo, que eran 2 castigos, ¿no? Bien te exiliaban o bien te guillotinaban, ¿no? Como ya les conté que le pasó al otro autor. Luego de esto vamos a ver lo que es la era del sufragismo, ¿no? El sufragismo se desarrolló tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, ¿no?
pero Inglaterra incluso fue un poco más fuerte, ¿no? Que hubieron muertes y todo ello. ¿Por qué? Por la lucha de el derecho a elegir, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, ¿y cuándo consiguen este derecho? Lo van a conseguir el 28 de mayo de 1917. Pero este derecho tampoco no se da así, sino que, por ejemplo, en este año dicen ya, las mujeres pueden votar, pero tienen que ser mayores de 30 años, mientras que los varones, el único requisito era que sean mayores de 21 años. Entonces las mujeres empezaron a luchar y fueron 10 años más de lucha hasta que en 1927 recién las mujeres mayores de 21 años podían votar, ¿no? Entonces, haciendo un análisis de eso, vamos a ver, por ejemplo, también que eso es en Inglaterra. Ahora el sufragismo en Estados Unidos, también hubieron luchas, pero lo más curioso en Estados Unidos es que, por ejemplo, una mujer tenía la misma condición que una esclava. Entonces, ¿qué hicieron para poder conseguir estos derechos? Se unieron, por ejemplo, los movimientos que buscaban abolir la esclavitud con lo que eran los movimientos que buscaban que las mujeres pudieran votar, ¿no? Entonces, hasta en 1920 que se consigue. Entonces, ¿para qué nos ha servido toda esta reflexión de la historia, que lo he hecho lo más breve que he podido? ¿Para qué? Para darnos cuenta que la mujer siempre ha buscado que se le reconozcan, ¿no? Porque muchos dicen, por ejemplo, hay autores que decían que se les debe de atribuir esos derechos, pero ¿por qué nos deben de atribuir? La palabra correcta sería el reconocimiento, porque estos derechos son inherentes por el simple hecho de ser personas, ¿no? Entonces, vamos a ver, haciendo un breve resumen, tenemos, ¿no? Tenemos la búsqueda de la lucha por, uno, el derecho a elegir, que ya lo hemos ido ganando, y ahora el otro, el derecho a ser elegidas. Pero estos derechos se han ido como que un poco frenando, porque, por ejemplo, siempre se hablaba de una cuota de género, ¿no? Más o menos desde el año 1996 ya vamos viendo que las cuotas de género van apareciendo, ¿no? Pero ¿por qué? Acá yo les hago la pregunta, ¿pero por qué nos tienen que dar una cuota de género si nosotros, por ejemplo, acá en el Perú somos el 51.1% de toda la población, somos las mujeres? Entonces, nosotros hacemos un breve análisis, nosotros merecemos el 50% de representación. Y ahora, yo sé que muchos de ustedes, y es algo que a mí también me pasaba, ¿no? Por ejemplo, yo decía, ¿no? ¿Pero qué debe de primar? ¿Una paridad o debe de primar una meritocracia? Y yo como mujer siempre, incluso en la universidad, cuando yo escuchaba estos temas, yo decía, ¿no? Lo que tiene que primar es una meritocracia, que la mujer tiene que llegar por sus objetivos, la mujer tiene que luchar, la mujer tiene que ser, y hoy en día conocemos mujeres empoderadas, mujeres que son juezas, tenemos a la presidenta del TC, a la doctora María Elena, tenemos juezas acá en la Corte Superior muy reconocidas. O sea, tenemos, pero algo que a mí me hizo cambiar el punto es de que nosotros no necesitamos, o sea, por ejemplo, dicen que para nosotros conseguir esta lucha no necesitamos de mujeres empoderadas, no necesitamos de que unas lleguen, otras no lleguen, sino necesitamos que tener una representatividad y que se igualen las condiciones. ¿Para qué? Para que puedan llegar las demás mujeres. Por ejemplo, si mañana Rocío, vamos a poner un caso hipotético, si mañana Rocío dice, yo quiero ser congresista, ya, vamos, bacán, hacemos su campaña electoral, ¿cuáles van a ser los dos obstáculos que va a tener? El primer obstáculo va a ser, tiene que hacer una campaña electoral, ya, pero esta campaña electoral, ¿qué contiene? Tiene que tener tiempo y tiene que tener medios económicos. Entonces, estas dos son las limitaciones que tienen las mujeres. Entonces, por ejemplo, si yo pongo en una lista 3 varones, 2 mujeres, ahora por lo que existe el voto preferencial, ¿quiénes son las que van a entrar? Van a ser las personas que hayan hecho más campaña, que hayan influenciado, que hayan tenido más dinero que las personas que no hayan tenido. Y si nosotros hacemos un breve análisis, por ejemplo, ¿quiénes
pueden hoy en día tener una condición económica superior son los varones, porque lastimosamente, por ejemplo, claro que esto se ha ido cambiando, las mujeres hay un gran sector de mujeres que, por ejemplo, hacemos lo que somos el sector de amas de casa, ¿no? El cuidado de los hijos, el cuidado prestacional, ¿no? Entonces, si nosotros vamos analizando, nos vamos a llegar a la idea de que realmente lo que se necesita sí es una paridad, es tratar de igualar las condiciones. Ahora, por ejemplo, el 25 de junio, ¿qué es lo que se logró? Se lograron dos cosas, ¿no? Lo que es la paridad y la alternancia, ¿no? Pero lastimosamente lo que no se pudo lograr es lo que es el voto preferencial, ¿no? Porque lo que se pedía era que el voto preferencial se elimine, ¿no? Porque si somos si somos sinceros, pues si yo pongo en una lista, por ejemplo, 6 representantes, pongo 3 varones y 3 mujeres, a quienes ya sea porque tengan una mejor condición económica, tengan más tiempo, de hecho que van a ganar los varones, porque hoy en día todavía vivimos en una sociedad machista. Entonces, quizá el punto débil de esta reforma que se hizo sea lo que es la eliminación del voto preferencial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que también, y qué más también se hizo? Por ejemplo, nos dicen, ¿no? Que hubo una paridad horizontal y una paridad vertical, ¿no? Que quiere decir, si hay un partido X y va a postular, por ejemplo, a los gobiernos regionales, tiene que ir compartido, ¿no? Por ejemplo, si yo postulo 13 gobernadores, tienen que ser varones y 13 gobernadores tienen que ser mujeres. Y ahora la paridad vertical va a ser la alternancia, ¿no? Que vaya un varón, una mujer, un varón, una mujer, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar a nosotros como mujeres? Y a nosotros, no tan solo como mujeres, sino también como los varones, es tratar de buscar la igualdad, ¿no? Pero no tan solo una igualdad en el punto de inicio, sino también en el punto de llegada. Entonces, más o menos ese análisis es el que yo quería decir, ¿no? Y también que siempre recordemos, ¿no? Y vuelvo a recalcar esto, de que si nosotros analizamos los derechos que se fueron ganando, por ejemplo, como es el derecho a poder elegir, no sé, o sea, no hizo de que yo pues consigo ese derecho, sino esto fue basado en lo que es en el derecho de solidaridad, ¿no? Entonces, hoy en día, como yo vuelvo a repetir, lo que no se necesita, hoy en día son mujeres empoderadas, ¿no? Que llegue una mujer o lleguen 2 mujeres, ¿no? Sino que lleguemos en cantidad, ¿no? Y que si nosotros nos tengan si somos el 50%, más del 50%, que nos representen el 50% también en el Congreso, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Gracias a ti, Mónica, por tu participación. Bueno, como habíamos señalado, vamos a otorgar 10 minutos más a cada una de las ponentes para que puedan ampliar los puntos ya tocados y de esa manera concluyan con su exposición. Adelante, doctora María Elena. Okay. Bien. Quería mencionar en relación a la de género y la paridad, coincidimos con la otra ponente en el sentido de que es preferible la paridad, porque las cuotas de género tienen una debilidad, además de las otras mencionadas, que solamente son cuantitativas, sino cualitativas, tienen una debilidad que es en cuanto a la justificación de la proporcionalidad, ¿no? Se habla de un 20%, un 30%, por ejemplo, de participación de mujeres en la lista de electorales, pero ¿qué justifica ese porcentaje? ¿No? ¿Es proporcional a qué? ¿No? ¿Por qué 20 y por qué no 30? Entonces, si hablamos de paridad y
del 50%, estamos hablando de la composición en realidad de la sociedad, hombres y mujeres, y por tanto también la participación de estos hombres y mujeres en estos cargos, ¿no? O en estos, digamos, en este caso, en el Congreso. En relación al voto preferencial, considero que es un punto débil. Es un punto débil porque el voto, en el caso del voto preferencial y bueno, y todo lo que implica, ¿no? La corrupción, el clientilaje, también podría fortalecer la no existencia del voto preferencial, podría implicar la fortaleza de los partidos políticos y de que haya mayor presencia de la mujer en la composición de las listas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, que son listas cerradas, no hay voto preferencial, hay mayor participación de mujeres, ¿no? Que llegan casi a un 40% en el Parlamento, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto débil. Y el tema de que la transformación en cuanto a la presencia de la mujer en estos espacios públicos o de decisión pública, no solamente debe implicar una presencia en porcentajes o cuantitativa, sino también cualitativa. Entonces, ello viene acompañado de una transformación mucho más compleja, ¿no? En diferentes ámbitos. Y un instrumento esencial, además de las políticas que se deben adoptar por parte del Estado, es la educación. La educación en igualdad de género y la educación con perspectiva de género. Esto es importante. También es importante los medios de comunicación, como mencionaba. Es importante reivindicar y empoderar a la mujer. Y los medios de comunicación tienen un efecto bastante importante en la sociedad. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación transmiten los modelos de feminismo y masculinidad que en la sociedad, ¿no? Como muestran al varón vinculado al poder, al trabajo, vinculado a labores de decisión, de dirección, ¿no? Es el jefe, mientras que la mujer en el ámbito doméstico, la encargada de las labores domésticas. Entonces, esto debe cambiar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sí, es importante las cuotas de género, es importante hablar de paridad, pero también creo que es muy importante un efecto de transformación en el pensamiento de las personas. Y los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Entonces, de alguna manera, el Estado tiene que intervenir, no obviamente con un control ex ante, pero sí con un control ex post, ¿no? De lo que se transmite y un impulso a efectos de que se pueda sancionar si estamos frente, por ejemplo, a publicidad discriminatoria que en realidad existe, pero no se aplica adecuadamente. También llevar a políticas a efectos de que haya una suerte de autorregulación de las empresas privadas, de que que las empresas y en este caso los medios de comunicación deben fomentar esta autorregulación a través de modelos de cumplimiento. Simplemente están siguiendo una perspectiva de género. Bueno, eso es lo que quería mencionar. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora Vilcapoma. Para concluir, las palabras de Mónica. Adelante, Mónica. Ya, gracias. Entonces, más o menos para ir abordando un poco más, por ejemplo, lo que nosotros debemos de buscar es, por ejemplo, hacernos la pregunta, ¿no? ¿Quién es la que debe de llegar? Disculpen, ¿me escuchan? Creo que se me ha colgado. ¿Aló? Sí se te escucha, normal. Sí se te escucha, Mónica, normal. ¿Aló? Ah, ya. Sino que parecía que se había colgado. Ya. Bueno, para continuar lo que se debe de buscar es qué mujeres son las que nos deben de representar, porque como ya sabemos, ya tenemos la paridad, pero deben de ser mujeres que sean quienes están, por ejemplo, rellenando la lista o que sean utilizadas para llegar al Congreso sus partidos políticos, o tienen que ser mujeres que busquen defender los derechos de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, hay algo bien curioso que para que se dé lo que es la paridad, hubo un debate, por ejemplo, Marta Chávez que decía, ¿no? Decía, la sociedad peruana no está preparada para poder tener lo que es la paridad, porque, porque hoy en día nosotros no hay mujeres que nos representen, no hay, entonces eso tiene que irse dando poco a poco, ¿no? O sea, pero se dan cuenta que hay una mujer, o sea, siendo mujer, no busca el beneficio para los demás, ¿no? Lo que es, por ejemplo, un beneficio de la solidaridad, ¿no? Ahora también otro análisis que también quisiera añadir, por ejemplo, ¿no? Como yo les decía, ¿no? Tratar de buscar de que lleguemos todas, ¿no? Al poder, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, por ejemplo, no tan solo, por ejemplo, hay muchas mujeres, ¿no? Que renuncian a ser madres y dicen, ya, yo tengo que, bueno, me haré mi maestría, me haré mi doctorado, seguiré estudiando, pero ¿qué? Por ejemplo, tienen que renunciar a ser madres para continuar los sueños, ¿no? O también, por ejemplo, tienen que esperar, por ejemplo, que los hijos crezcan para continuar con sus proyectos, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos de buscar es, como yo bien decía, era de que incluso una mujer que ha sido madre, una mujer que tenga carga familiar, una mujer que sea madre soltera, pueda acceder a lo que es el derecho a representar. Ahora, hay algo que tampoco no se ha visto y supongo que ya lo van a legislar, por ejemplo, que es el acoso político, ¿no? Por ejemplo, hay un acoso político que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, que sufren los congresistas, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que no nos hemos puesto a plantear es el nuevo acoso político que va a surgir. Por ejemplo, ¿qué pasa? Sabemos que vivimos en un estado machista, ¿no? Que tenemos los estereotipos, los prejuicios y todo. Pero ¿qué va a pasar si, por ejemplo, yo convoco hago sesiones, por ejemplo, digo, vamos a hacer sesiones de 8 a 3 de la mañana, que bien se ha ido haciendo, pero, por ejemplo, ¿ustedes no creen que podría afectar a aquellas mujeres que tienen carga prestacional, que tienen que la crianza, o, por ejemplo, si yo hago estas sesiones que sean muy temprano, ¿no creen que se va a generar un acoso político? Entonces, yo creo que ese es un tema que recién se tiene que debatir. Entonces, eso sería lo que quisiera aportar. Para terminar, quisiera es buscar, y creo que eso va a estar en todas nosotras, incluso en los varones, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Gracias, Mónica. Bueno, como ya hemos señalado, a ver, vamos a observar. Parece que no hay ninguna pregunta. Bueno, de todas formas, creo que es necesario tener en cuenta la importancia de la cuota de género dentro de la organización estatal, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo que ya existe, a ver, eh, acá nos pregunta Fran, la pregunta es para las dos ponentes, ¿cuáles son las olas del feminismo que se han dado a través de la historia? Eh, bueno, a ver, cualquiera de las dos, tal vez Mónica o tal vez la doctora Vilcapoma.
Adelante, Mónica, adelante. Ah, ya. Por ejemplo, nosotros en las olas del feminismo tenemos 4 olas, ¿no? Tenemos la primera ola, que es la búsqueda de los derechos a ser elegidos y la búsqueda a la representatividad, que son algunas pinceladas que se van dando. Y tenemos la segunda ola, en el cual, por ejemplo, ya encontramos lo que es el sufragismo, tanto en Estados Unidos como en América. Y ahora, por ejemplo, tenemos la tercera ola, que es la búsqueda, por ejemplo, de derechos reproductivos, derechos sexuales. También podemos considerar en esta tercera ola la búsqueda de la paridad. Y la cuarta ola es la ola que estamos viviendo hoy en día. Esta ola ya se viene consignando estos derechos. Bueno, muy interesante la respuesta. Jorge Capcha nos pregunta, ¿por qué la mujer se victimiza? Recordemos el protagonismo de la mujer en la historia universal y peruana. A ver, tal vez la doctora María Elena, si es que hay digamos, una cierta victimización de la mujer, olvidando la función que ha tenido en el desarrollo histórico de la sociedad peruana. A ver, doctora Vilcapoma. Sí, gracias. Yo creo que a la mujer se la victimiza. Yo creo que es un tema de reivindicación a la mujer. No, a la mujer tenemos que reconocerla en cuanto a ciudadana, ¿no? En cuanto reconocerla en cuanto a su participación en política, tal cual como al hombre. No es un tema de victimización. Obviamente, pues, hay sectores que lo entienden de esa manera, ¿no? Que la mujer tiene que ser victimizada, pero yo creo que es una realidad. La mujer se encuentra en una posición no en todos los casos, pero considero que sí, en su mayoría se encuentra en una posición de desventaja frente al hombre. Posición en desventaja, por ejemplo, en cuanto al tiempo, ¿no? Como dijimos, en promedio, la mujer trabaja 12 horas más que los hombres, pero ese trabajo no es remunerado. Las mujeres ganan menos que los hombres. Es un tema estadístico. Ahora, ¿se le quiere ver a la mujer como víctima? De repente, en algunos aspectos, ¿no? En algunos aspectos o de repente es una percepción que podrían tener algunos sectores y podrían ser algunos casos aislados, de repente debido a los medios de comunicación, la mujer víctima. Pero yo creo que sí hay necesariamente que reivindicar a la mujer porque sí existe una discriminación estructural. De repente no lo percibimos, decimos, bueno, pero sí, aquí hay también abogadas, hay también juezas, sí, pero el tema es que mientras nosotros vamos escalando en la pirámide de cargos de decisión, sea políticos o a nivel privado, de dirección, el nivel de mujeres, el porcentaje de participación de mujeres es menor. Ahora, la mujer sí ha tenido una participación importante en la historia, definitivamente, ¿no? En el feminismo, por ejemplo, hablar de Beauvoir, ¿no? Es trascendental, ¿no? Simone de Beauvoir, a nivel de la historia, ¿no? Micaela Bastidas, hablar de mujeres que han transformado, pero realmente creo que la realidad es de que la tuvieron más difícil que los hombres, en una sociedad que aún, a mi modo de ver, es machista, ¿no? Entonces,
yo creo que esta es una realidad. Si, por ejemplo, pensamos en ciertas esferas, decimos, bueno, sí, en el Congreso ya se reconoce la paridad, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional? ¿Qué sucede en la Corte Suprema? ¿No? Donde la participación de la mujer en realidad es un porcentaje mucho menor. No creo que la mujer esté en una situación, no está en una situación de inferioridad, porque ello sí sería hablar de victimización, ¿no? Y bueno, probablemente hay sí hechos aislados o situaciones aisladas en que la mujer se victimiza, bueno, podría suceder ello, ¿no? Claro, de repente dirán en los temas de violencia a la mujer sale mejor parada, a veces el hombre no. Bueno, es un efecto de repente negativo. La violencia debe ser rechazada en todos los niveles, tanto por parte de la mujer hacia el hombre como del hombre hacia la mujer. Esa sería mi respuesta. Gracias, doctora. Una persona nos pregunta que se debe priorizar las cuotas de género o el mérito supongo que para la ascensión a cargos públicos, ¿no? Que es un tema que bastante ha generado polémica. Recordemos que hubo un artículo de Federico Salazar donde se decantaba por el mérito y señalaba que para cargos tan importantes como los ministerios no pueden haber cuotas de género, sino que debe evaluarse el currículum y el desenvolvimiento profesional. A ver, tal vez, doctora, podría responder esa pregunta para darle la posta otra vez a Mónica. Yo creo que la meritocracia es importante, definitivamente. Se debe tomar en cuenta la meritocracia, pero las cuotas de género no necesariamente, digamos, deben dejarse de lado. Las cuotas de género considero que deben ser aplicadas cuando es estrictamente necesario. Es decir, si estamos ante una institución donde tradicionalmente, históricamente, no hay presencia de hombres, se debe evaluar, analizar si es que se debe incorporar. Bueno, a mi modo de ver, más que cuota de género, se debe hablar de paridad, ¿cierto? Para evitar este efecto, porque la cuota de género tiene este efecto, ¿no? Por un lado está la meritocracia y la cuota de género. Pero si hablamos de paridad, la situación es distinta. Es importante la meritocracia, pero pensemos que, a ver, para que una mujer se pueda capacitar, tiene igual, digamos, tiene igual posibilidades que el varón. Sí, puede acceder a la universidad, capacitarse, ¿ok? Pero también tiene que disponer tiempo para el cuidado de los que dependen de esta, ¿no? Si es que tiene hijos, si es que tiene padres mayores, las labores domésticas, tendría que dedicar mayor tiempo a capacitarse, mayor tiempo a, por un lado, el trabajo, por un lado, la capacitación y por el otro lado, las labores domésticas. Entonces, yo creo que para las mujeres es mucho más complicado. Se debe tomar en cuenta la meritocracia y, creo yo, la paridad y las cuotas de género de manera excepcional tras un análisis técnico, un análisis estadístico, y siempre que sea necesario, estas deberían ser aplicadas en el caso de ser necesarias, ¿no? Pero siempre meditadas. Y con eso termino. El caso, por ejemplo, en el caso de la Junta Nacional de Justicia se debatió si se debía incorporar o no la paridad, la cuota de género, ¿no? Hubo un debate interesante. Al final consideraron que no iban a ir por el tema de la cuota y se iba a favorecer la meritocracia. En este caso yo creo que fue importante, en este caso, no insertar la cuota de género. ¿Por qué?
porque si se hubiese incorporado la cuota de género, hubiesen ingresado 3 miembros mujeres, y sin el uso de las cuotas de género ingresaron 2, ¿no? En la actualidad. Claro, ¿cuál hubiese sido el efecto de utilizar la cuota de género? Ustedes no ingresaron, no están en la misma posición, tiene un efecto contrario a veces la cuota de género. A ustedes no ingresaron por sus capacidades, ¿no? Si no ingresaron por la cuota de género, no están al mismo nivel. Ese es el efecto que a veces tienen los hombres, el tema de la cuota de género. Yo creo que la cuota de género, en conclusión, tiene un efecto transformador. En algunos casos es necesario utilizarlo, pero la idea es de que hay una transformación mucho más compleja, mucho más profunda, a través de políticas, a través de normas, a efectos de no utilizar las cuotas de género, sino más bien tener como meta la paridad, ¿no? Esa es mi respuesta. Gracias. Ya, doctora, muchísimas gracias. Bueno, he podido visualizar algunas preguntas respecto al tema de los fundamentos por los cuales se generaría, digamos, una especie de disputa de tema de sexo. Yo creo que el señor Jorge Captcha, que está escribiendo las preguntas, sería conveniente que se circunscriba al tema que hoy día que hemos desarrollado. Sí, justamente hace 2 semanas desarrollamos toda la problemática donde se habló de las olas del feminismo, se habló de la problemática de la mujer con el varón, y bueno, se trató otros temas, ¿no? Bueno, así que le remitimos al video, está colgado en el portal del instituto, y ahí podría ver las consideraciones respecto a ese tema, sobre todo el de la relación de la problemática que existe del varón y la mujer, ¿no? Tenemos también la doctora Lilia Tambini, quisiera participar, así que se le puede habilitar el micrófono para que pueda hacer un comentario respecto a la exposición del día de hoy. Adelante, doctora. Gracias, buenas noches, tengan todas y todos los presentes en esta conferencia. Muchas gracias por haberme concedido el uso de la palabra. Me parece muy interesante la exposición de los ponentes, y solamente quería agregar algo quizás esto sobre este tema, esta cuota de género, como lo decía la doctora Vilcapoma, es un tema de paridad. Y en una oportunidad escuché también a una expositora al respecto que decía la cuota cebra, quiere decir un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, eso en realidad se debe tener en cuenta, porque actualmente con esa cuota de género que hemos visto en las elecciones, por cumplir esa cuota, generalmente son las mujeres quienes ocupan, simplemente por cumplir, rellenan a mujeres. Y generalmente por eso es ese porcentaje tan bajo que tenemos como representantes en el Congreso. Algo que también decía la doctora Mónica frente a la historia, si ustedes ven la película La Voz de la Igualdad, porque el año pasado que estaba en la Comisión de Género en el Poder Judicial, cada 15 días, los jueves, se participaba toda película con enfoque de género. Y en esta película de La Voz de la Igualdad, que es la vida de esta jueza suprema de Estados Unidos, Ruth Bader, se puede ver que ella, primero cuando era abogada, incluso los mismos abogados no le querían contratar en el buffet, y padeció en cierta manera que se dedicó a la docencia, y ahí en la docencia su esposo era abogado, y había un caso de un tema de género, y su esposo le dice, mira, tengo este tema de género que ha llegado, porque él era tributarista, era un caso de un varón que cuidaba a su madre, y todas las personas, las mujeres que cuidaban a sus madres ancianas, les descontaban un impuesto. Entonces ella asume esta defensa de este varón por un tema de igualdad, porque a las mujeres que cuidaban a sus padres ancianos ya no tributaban, mientras que los varones sí tenían que tributar. Entonces, ahí hay un conflicto frente al Estado que le demandan para que le exoneren de este tributo, y se ve pues cómo es que ella llega a ganar
este juicio, y es ahí que comienza el cambio en realidad de la historia frente a todas las normas con enfoque de género. Y es ahí que se abre este panorama incluso para que haya en todas las Fuerzas Armadas puedan ingresar hasta mujeres, que no estaba permitido hasta esa oportunidad. Y muchas normas que tenían mucho enfoque de género, que se restringía a las mujeres muchos ingresos, por ejemplo, como ya les decía, ¿no? Ustedes habrán visto que antes no había pues una mujer en el ejército, en la policía, nada, ¿no? Entonces, todo ese cambio se ha derivado por la lucha de las mujeres que viene de años, y como decía la doctora Mónica, con las sufragistas, que ha habido muertes, pero mire, es un problema de educación, como decía también la doctora Vilcapoma, pero este tema de educación, mire, en la corte, por ejemplo, con estas películas de enfoque de género que pasábamos cada jueves, eran pocas las trabajadoras que iban, no cubríamos ni siquiera 50 personas que iban, y a veces cuando conversábamos con ellas mismas, que la mayoría son abogadas, decían, no, doctor, es que yo me tengo que ir a preparar el almuerzo, tengo que ir, el almuerzo se refiere al día siguiente, dejar ya cocinado el almuerzo, tengo que ir a ayudar las tareas de mis hijitos, y eso que era solamente 2 veces a la semana para que un poco ellas también se empoderen, ¿no? Pero eso es lo que estamos viviendo y es lo que quería hacer presente. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, ha sido muy interesante el día de hoy la participación de todos ustedes y la ponencia de ambas doctoras, la doctora Vilcapoma y de Mónica Pérez Yimpe, que los dos son integrantes del instituto y han dado una exposición panorámica sobre este problema de la cuota de género, que es bastante complejo, bastante, digamos, importante tratar de comprenderlos. Y como siempre, quisiera recalcar que sobre todo esta es la finalidad del instituto, de tratar de difundir cultura jurídica constitucional, ¿no? Ahora nosotros vamos a extender la invitación para el día miércoles 5 de agosto, en el cual participaremos Iván Sedano, estará también Francesca Bartolo, que es integrante del instituto, estará José Luis Gálvez Adauto y un servidor, para exponer los temas relacionados a Estado laico y derecho constitucional, o libertad, y también con relacionado con la libertad religiosa. Entonces, le extendemos la invitación para que puedan asistir de acá a 2 semanas, el miércoles 5 de agosto. Sin nada más que decir, doy por concluida las exposiciones y muchísimas gracias por su asistencia. Hasta otra oportunidad.